Fotografiar es sobre todo vivir experiencias. Para mí el aproximarse a los temas con una cámara en las manos es acercarse y vivirlos más intensamente. Estás, para perseguir una imagen que te interesa, para perseguir un instante que te interesa, estás mirando constantemente y estás extrayendo detalles que si no pasarían por tu vida rápidamente. Y ese mirar te hace aprender mucho sobre la vida, sobre las cosas, sobre cosas que de otra manera no verías. Yo tengo una foto que estuve esperando como un cuarto de hora que pasara. Había unos niños saltando la cuerda y para aquí, para allá. Había una negrita que saltaba y se quedaba en el aire como muy alta y hacía una imagen súper bonita. Y estuve 10 minutos esperando que pasara lo que yo quería que pasara y terminó pasando. Que vino un señor a dar a la cuerda y entonces ya no saltaba la negrita, sino que saltaban tres. Y tres a la vez saltando. Entonces, claro, durante esos 10 minutos previos era futuro la imagen y cuando ya la conseguí era presente y ahora es pasado. La sensación de disparar es como un desahogo, porque siempre hay aunque estés disparando muy deprisa, siempre hay como una especie de tensión cuando estás fotografiando. Y bueno, pues el hecho de disparar es como que libera toda esa tensión, aunque sea un instante muy pequeñito de segundo. La luz está ahí. Entonces, atrapar los momentos interesantes de luz cuando trabajamos con lo natural es un poco el reto. Desde luego sin luz no podríamos hacer nada, pero como concepto a mí la luz lo que me sugiere es el lenguaje que tú puedes intentar modular y si eres capaz de conseguirlo pues igual llegas a resultados que funcionan. El blanco y negro lo que tiene de interés es que es sintético, pero lo que hay dentro de la imagen es como mucho más concreto. Las formas, las figuras, la acción, lo que allí pasa está como mucho menos disperso. Es más difícil de hacer, porque tienes que centrarte más en organizar el plano de una manera mucho más intensa.